¿Qué tal, ilustrados míos? ¿Cómo estáis? Hoy traigo un tema cuanto menos curioso, pero a mí a título personal fascinante. A mí me gusta mucho este personaje. Si yo os hablo de que el día 2 de mayo nace en Pomerania, Polonia, la actual Polonia, una tal Sofía Augusta Federica, ¿qué me decís? Que no suena de nada, ¿vale? Pues esta chica marcó un hito en la historia de un gran imperio. De hecho, ella consigue hacer un gran imperio. Hay muchos que la ven como una mala persona y hay otros que la ven como una gran heroína. Ya sabemos que la historia la escriben uno y que en función de lo que uno considere, pues será una buena o mala persona, ¿vale? A mí a título personal yo considero que realmente se merece el título de la grande. Ya vamos viendo por dónde vamos, ¿no? Sí. Bien, pues vamos a empezar desde el inicio, ¿de acuerdo? Sofía nace el 2 de mayo de 1729 en Pomerania y la zarina de Rusia, Isabel, estipula que para que haya un tratado finalmente, una unión política con Rusia y el imperio prusiano, decide casar a su sobrino Pedro con esta chica, con Sofía. Hasta ahí todo muy bien, ¿no? Vamos a decir una cosa que es importante, ¿vale? Para lo que es la época. Vamos a recordar que esta mujer Isabel es de la dinastía de los Romanov, que es la última dinastía que existe de zar que existió en Rusia. Rusia de siempre ha sido un imperio muy autoritario, así que vamos a obviar algunos pasajes de esta triste historia que son bastante desagradables, pero vamos a tratar siempre de enfocar la historia no con la mentalidad del siglo XXI, ni siquiera con la del siglo... No, o sea, vamos a dejar de enfocar la historia con mentalidades y vamos simplemente a escucharla, porque hay cosas que os van a sonar muy raras y que os vais a decir, ostras, pero ¿cómo es esto posible? ¿Pero cómo puedes decir que es la grande si ha hecho esto? Vamos a ver, estamos hablando del 1700, no estamos hablando del 2017, ¿de acuerdo? Es muy importante, que es que la gente a veces se le va. Entonces, aclarado este puntito, que yo considero que es un básico, Sofía es enviada a Rusia para que la zarina le diera el visto bueno. Efectivamente, le da el visto bueno y se casa. Ella pasa diferentes pruebas para que le dieran el visto bueno, entre ellas, por ejemplo, pasar de su religión tradicional materna, que es la luterana, a la religión ortodoxa, y ahí es cuando la zarina le da el nombre de Catalina. Seguro que pensáis, ostras, Catalina la Grande, esa no es la que se fucking a lot of people y caballos y cosas. Si lo único que habéis aprendido de Catalina la Grande son esas tonterías, macho, me parece a mí que no habéis aprendido mucho de ella. Ella, cuando se casa, su única obligación, por la cual ella está ahí, atención, es la de dar un heredero. En el momento en que le dé un heredero, como si se la pasan por la quilla, da igual. Bueno, por la guillotina, ya que se había puesto ahí un poco de moda. Entonces ella comienza a ser una sumisa inteligente. ¿Esto qué quiere decir? Significa que durante todo el tiempo que ella está bajo las órdenes de la zarina de la Romanov, y a expensas de su marido Pedro, que pasa de ella un poquito bastante, ella consigue dar a luz al heredero, perdón, lo siento, al heredero de la corona, que se llama Pablo. Pero bien, este heredero no se sabe muy bien si es del padre, si el padre es Pedro o es un tal Sergei. Más adelante no se sabrá, a día de hoy de hecho no se sabe, y bueno, puede ser... Os lo dejo a vuestro criterio, pero un detalle, ¿sabéis que la zarina pagó a Sergei para que fuera su amante? ¿Tanto era su interés en un heredero? ¿Eh? Pues
cosas del 700. Durante todos estos años, ¿vale? En el momento en que nace el heredero Pablo, a ella casi se le prohíbe verlo. Lo ve en muy contadas ocasiones. Imaginaos realmente lo que tiene que ser no poder ver o sea, que te traten como ganado, de decir, nada más que vales para esto, que no te lo dan, bueno, pues no pasa nada, pago uno para que tal, y cuando tienes al niño, pues te lo quito de tus... Son pequeños traumas, pero ella ya aprende a decir, hasta aquí. Entonces, cuando muere la zarina, Isabel, la Romanov, y nombran heredero a su sobrino Pedro, ¿vale? Él es el zar y por tanto Catalina es la zarina. Ella, digamos que ya había rehecho su vida de manera muy independiente a Pedro, porque Pedro fue el primero que hizo su vida de una manera muy, muy independiente. Ella amaba Rusia, la amaba, hizo mucho por ella. Aprendió ruso, casi se enferma por aprender ruso, pasó una pulmonía bastante severa y siempre consideró, al menos dicen sus memorias, a Rusia como su casa, cosa que Pedro odiaba. Odiaba a Rusia. Y lo primero que hizo fue firmar la paz con el enemigo de Rusia, algo que no sentó muy bien a algunos nobles rusos. En este tiempo, Catalina había aprendido a ganarse a los nobles y sobre todo a los militares, entre ellos a los hermanos Orlov, con salseo, con fucking y con dinero y con muchas cositas, ¿vale? Pero eso ya es salseo histórico, ¿no? Para Maruja hasta la historia. Sería guay por una sección. Y da un golpe de estado militar. Sin embargo, y esto ella no lo reconoce en sus memorias, así que no se sabe. Lo que sí se sabe es que al pobre Pedro le hicieron lo que viene siendo, lo dejaron muy fequito, que se lo cargaron, ¿vale? Se lo cargan los 6 meses, creo, 6-7 meses desde que tomó el poder. Lo más curioso es que él no fue coronado, no quiso ser coronado, de momento. Algunos dicen que estaban esperando a que la zarina Catalina muriera misteriosamente y así él se podía casar con su amante y entonces ya pues irían coronados como zar y zarina y todo esto. Muy guay, ¿no? Ya os digo que marujas de la historia para otra sección. Lo importante, Catalina sí era una gran devota y se había ganado a la iglesia. Entonces, cuando tú te ganas a la iglesia, te ganas al ejército y te ganas a la aristocracia, ya está todo. Ya está todo escrito. Ella sube al poder, es coronada como zarina, perdón, y ya empieza la historia, la gran historia. Aquí hay que entender dos cosas. Hizo cosas buenas y cosas malas. Cosas muy buenas. Por ejemplo, el mayor imperio de la historia, el mayor imperio ruso de la historia, fue bajo su reinado. 34 años de auténtica gloria para Rusia. Auténtica gloria y auténticas penas, porque están las guerras turcas, ¿vale? Que no fueron muy graciosas, bastante perjudiciales, y para el pueblo ruso. También, por ejemplo, están las particiones de Polonia, que eso es otro tema, pero bueno, es política que no tiene nada que ver ahora mismo. Cosas importantes. Hizo tratados, tratados mercantiles con Japón y con toda Europa occidental. Aunque mandara a unos asentamientos a los judíos de Rusia, unos asentamientos obligatorios, favoreció la inmigración, en especial de los alemanes a Rusia. Favoreció el movimiento cultural. De hecho, fue una auténtica revolución. Se envolvió durante muchísimos años. De hecho, con Voltaire estuvo escribiéndose durante más de 15 años. Lo que es la ilustración francesa la quiso llevar a Rusia, hasta tal punto de que, por ejemplo, no sé si conoceréis a Denis Diderot, ¿vale? Fue uno de los que estaban involucrados en la enciclopedia con Voltaire y Adam Smith. A mí es que Adam Smith es un poco... Bueno, en fin.
estuvo envuelto en todo el tema de la enciclopedia. Si no fuera por el dinero que aportó la zarina Rusia, no tendríamos seguramente enciclopedia. No digo más. Pero bueno, ya cada uno lo interprete a su manera. Puso escuelas para que los nobles, los aristócratas, en especial las mujeres, pudieran estudiar. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué? Es que en aquella época las mujeres, aunque fueras nobles, no estaba bien visto que tuvieras cerebro, que fueras inteligente, que leyeras historia, que aprendieras a leer, que supieras escribir, sumar, restar, geografía. No, no. Y ella pues puso escuelas, se dedicó a comprar arte por toda Europa. Hay una colección ahora de hecho la exposición que hay en San Petersburgo es de la época de ella fue la que lo instauró, museos, escuelas, su relación con Voltaire, con todo lo que es la ilustración francesa. Hizo muchísimo por Rusia, en especial por los nobles. Sí que es cierto que con el adalid de la ilustración, de los hospitales y tal, porque también pues hospitales, fue que ató aún más al siervo a su amo. Entonces no todo el mundo salió muy bien. A mí me gusta plantear que lo que hizo Catalina por los nobles marcó un antes y un después, ya que cuando tú tienes diferentes siervos, puedes escoger si enseñarles o no a leer. Tú eres libre de hacer lo que quieras en tu territorio. Si yo pongo en tus manos la educación, tú eres libre de saber qué hacer con ella. Si antes ese noble no sabía ni leer ni escribir, pues no podía enseñarle nada a sus pobres siervos. Seguro que hubo más de uno que le enseñó a sus siervos. De hecho, sí, hay muchos siervos que saben leer y escribir. Por eso digo que marcó un antes y un después. Ahora bien, ya yo no voy a juzgar si fue la grande o la cruel. Lo que sí digo es que Catalina la Grande, emperatriz de todas las Rusias de la dinastía de los Romanov, marcó un antes y un después en la historia de Rusia, y estoy convencida de que Rusia no sería hoy lo que es si no fuera por Catalina.